Paz de Dios, hermanos de la familia pastoral de la Iglesia Central de Portales. Dios les bendiga y les cubra con su poder. Recibí con mucho cariño su invitación para darles este breve estudio, este devocional, con el tema La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha bendición voy a sintetizar este tema en un pasaje que está en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos queridos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica sustancialmente en este pasaje lo que significa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Una carta dirigida a los hebreos, hebreos creyentes y hebreos no creyentes. He aquí algunos puntos sobresalientes de este pasaje. En primer lugar, hace referencia a lo siguiente. El Padre Eterno habló en su tiempo a los hombres por medio de sus profetas. La voz de Dios, a través de sus profetas, fue insistente. Muchos profetas fueron usados por Dios para hablarle a su pueblo Israel, pero los hombres no escucharon la voz de Dios. Antes bien, amaron más las tinieblas que la luz. Se rebelaron contra Dios. De todas maneras se cumplieron todas las profecías declaradas por Dios a los profetas. Profecías de bendición, profecías de juicio, profecías de provisión, incluida la provisión de un redentor. Todas estas profecías anunciaron también la llegada del Mesías, el ungido, el Cristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice el pasaje base de este devocional lo siguiente. Ahora, dice, en los postreros tiempos, el Padre habló a través de su Hijo. Se refiere al Señor Jesucristo. El Padre también habló por medio de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16 así lo declara el mismo Señor Jesucristo. El tema central de nuestro Señor Jesucristo, al hablar en esta tierra y dar a conocer el mensaje del Padre, fue este: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Los hombres de su tiempo escucharon sus palabras, vieron sus milagros, vieron también las sanidades que hizo, vieron también de cómo el Señor Jesucristo sanó leprosos, resucitó muertos, levantó a personas que estaban llenas de pecado y de inmundicia. Sí, se manifestó como Dios proveedor, sanador, libertador, resucitador de muertos, perdonador de pecados, restaurador de vidas. Los hombres de su tiempo vivieron muy cerca la experiencia de tener a Dios encarnado, de tener a Emmanuel,
Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, dice el profeta, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6, que es este texto, nos da las características divinas de nuestro Señor Jesucristo. Características profetizadas en este libro. Admirable por sus hechos milagrosos. Consejero por su predicación y enseñanzas. Dios fuerte por sus milagros manifiestos al clamar para que el mar agitado se parara y también al multiplicar panes y peces para alimentar a multitudes. Padre eterno, por representar dignamente a la Divina Trinidad con todo lo que Él hizo. Así lo testifican los apóstoles. Uno de ellos, Juan, en su Evangelio, escribe en el capítulo 1, versículo 14 lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y otra característica, príncipe de paz. Príncipe de paz, porque entró triunfante a la gran Jerusalén, montado en un pollino, como era costumbre de los reyes de la paz. Pero la mayoría de su pueblo lo rechazó, lo enjuició, lo llevó a la muerte. También esto estaba dicho por los profetas. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy pocos le siguieron. Así lo expresa el apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volviendo al pasaje base de este devocional, el versículo 3 de este capítulo 1 de Hebreos resalta la naturaleza divina del Señor. Primero dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Primero nos habla que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Así lo expresa el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. También lo declara el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. El profeta Malaquías también había profetizado por parte de Dios lo siguiente: mas vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, de acuerdo a Malaquías 4:2. Y el ángel Gabriel anunció a María lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:31 al 32. Otro concepto de este capítulo de Hebreos nos habla de esta palabra: la imagen misma de su sustancia. El mismo Señor lo declaró diciendo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Cuando uno de sus discípulos le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? La otra parte de este texto es quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y cómo no referirnos al poder de su palabra? Con el texto de Marcos 4:41 que dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto dijeron cuando se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca donde viajaba el Señor Jesucristo con sus discípulos. La otra parte del texto base es la parte que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Recordando la confesión de Juan el Bautista, cuando señala el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El profeta Isaías, en su capítulo 53, versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra parte de la enseñanza base de este devocional está en esta declaración. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermosa experiencia vivieron los discípulos del Señor. Después de haber resucitado el Señor de entre los muertos, Él asciende a los cielos. Y el evangelista Marcos relata en su capítulo 16, versículo 19, lo siguiente. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El apóstol Pedro también declara en su primera carta, en su capítulo 3, versículo 22, lo siguiente. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Concluyo, hermanos, con este hermoso texto del Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y amados hermanos, en estos tiempos peligrosos que anuncian la venida del Señor, seguimos viendo la gloria del Señor, seguimos viendo su divinidad, seguimos contemplando su gracia, su misericordia y su amor. En este tiempo de pandemia, principio de dolores, el Señor Jesucristo se sigue manifestando con gloria, con poder, con majestad. El mundo se paró completamente, pero el Señor no paró. El Señor no paró en su gracia, en su poder, en su amor y misericordia para este mundo que sufre en este tiempo. Él ha sanado a los enfermos del COVID. Tenemos testimonios de ello. Ha cubierto a su iglesia y a las familias estando en su casa. Ha dado palabra de esperanza a nuestros corazones a través de las transmisiones. Ha dado alimento al que no tiene. Ha dado trabajo al que se quedó sin él. Y a pesar de esto, hermanos, el Señor Jesucristo no nos ha dejado jamás. A pesar de que no estamos en su templo, Él sigue con nosotros. Está con nosotros en nuestra casa, está con nosotros donde quiera que estamos. Podemos decir con esperanza, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga.